Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Entramos ahora a la materia de estudios sociales y como ya lo saben, estamos haciendo repasos de las clases que ya hemos visto durante la unidad uno. En estudios sociales también ya hemos visto tres clases y la unidad uno la titulamos época aborigen. Entonces chicos, presten mucha atención a este video porque vamos a trasladarnos a las clases que ya hemos visto y a recordar los temas más importantes de las clases que ustedes ya han tomado en estudios sociales, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a empezar en este momento, así que presten mucha atención. Como ya dije, eh, durante toda la unidad uno hemos hablado sobre esto, sobre la época aborigen. Y lo que vamos a hacer hoy es recordar algunos temas importantes sobre esta época. Así que vamos allá. Bueno, y recordando los temas de la clase de estudios sociales, nosotros hablamos sobre estos tipos de aborígenes que eran seres humanos que han vivido en un tiempo muy antiguo, ¿ok? Y lo que vamos a tratar de estudiar o recordar más que todo, recordar el día de hoy es cómo es que los seres humanos llegaron a Ecuador, cómo lo colonizaron y de qué forma vivían ellos, ¿ok? Entonces vamos a aprender esto rápidamente como el primer tema, ¿sí? De la época aborigen. ¿Cómo fue que los aborígenes llegaron al Ecuador en sus inicios? Bueno, como hace 40.000 años atrás, los primeros seres humanos se ubicaban en Europa, que está justo allá, ¿no? En el continente europeo. Entonces, ¿cómo fue que ellos se trasladaron hacia acá? Según la historia nos cuentan que hubo grupos que cruzaron a través del polo norte, otros grupos cruzaron a través del polo sur, como se muestran las flechitas rosadas, otros por el Polo Norte, por Alaska, y otros cruzaron a través de barcos, como las flechitas moradas lo mencionan, a través de barcos se trasladaron hacia nuestro continente que hoy conocemos como Sudamérica y nuestro país que hoy conocemos como Ecuador. Entonces, de esa manera ellos colonizaron este continente sudamericano y norteamericano, en total el continente americano, ¿sí? Chicos, hay una cosa que ustedes tienen que tener muy en claro. Cuando llegó Cristóbal Colón acá a nuestro territorio, no fue él el primero en llegar. Aquí ya existían civilizaciones como los incas, los mayas, los aztecas, los toltecas y otras civilizaciones más, ¿sí? Ya existían estas civilizaciones. Entonces es muy importante conocer de que antes de que los españoles, los cuales nos dieron esta capacidad de hablar español a pesar de que estamos acá, lleguen a nuestro territorio, antes de todo esto ya existían indígenas, indios y personas que habitaban en estas tierras, como conocemos en Perú, en Chile, en Ecuador también. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿sí? Entonces, cómo era o qué era lo que sucedía o cómo vivían estas personas antes? Pues las personas que se trasladaban de esta manera eran nómadas, quiere decir que ellos caminaban y vivían en tiendas, se dedicaban a la caza y a la recolección de frutas, ¿ok? Ellos no hacían agricultura, no sembraban frutas, no criaban animales, no hacían nada de esto, simplemente iban cazando animales a medida que iban caminando y trasladándose de un lugar a otro con sus tiendas de campaña y de esa manera ellos se alimentaban, ¿sí? Caminando, cazando animales y recolectando frutas. Y de ese modo fueron poco a poco ellos desarrollando así sus grupos y, y sus imperios y todos sus pueblos y todos sus dogmas, ¿sí? Entonces es muy importante conocer esto en este primer tema que estamos hablando acerca del poblamiento de Ecuador, ¿ok? Entonces, los primeros pobladores tenían más o menos una vida como se muestra aquí en el gráfico, ¿no? Eh, los primeros pobladores se dedicaban a la caza o practicaban mucho la caza como se muestra ahí al fondo. También ellos estaban acostumbrados algunas veces a utilizar cuevas para poder vivir y dormir ahí.
y la casa les daba el alimento que ellos se servían y también utilizaban todo lo que tenían en su entorno para poder tener algún tipo de comodidad, ¿sí? Sin embargo, ellos no hacían agricultura, solo era caza y recolección de frutas y verduras y otros tipos de legumbres que en ese entonces ellos consumían. Como ellos no hacían agricultura, simplemente cazaban lo que encontraban mientras caminaban, lo que encontraban por ahí por el camino, ellos desarrollaron herramientas muy básicas, ¿sí? Como por ejemplo el basalto, la obsidiana que la obtienes del volcán, cuando el volcán hace erupción crea obsidiana, y el pedernal que era un palito, así como está aquí, amarrado a una piedra y esto se giraba y creaba fuego. Entonces para ellos era muy importante el fuego. El fuego los cubría del frío en las noches y también de los animales salvajes que podían quizá hacerles daño a ellos, ¿sí? Y también utilizaban el mismo fuego para poder cocinar y servirse los alimentos, ¿sí? Entonces ellos eran muy básicos en su forma de vivir, ¿sí? No tenían una casa como la que tenemos ahora, ellos vivían en tiendas y hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Muy bien. Ahora continuamos con la segunda clase de la unidad uno, que vamos a ver cómo estos seres humanos que comenzaron a caminar y a vivir en tiendas desarrollaron la facultad de comenzar a construir casas. Entonces la clase número 2 vamos a ver acerca de las sociedades aborígenes avanzadas. Entonces, en la clase número 2 hablamos acerca de esto, de las sociedades agrícolas aborígenes, ¿ok? Son las mismas personas que hemos hablado en la clase de 1, pero vamos a ver cómo desarrollaron la capacidad de pasar de ser eh, personas que solo cazaban y recolectaban frutas a personas que se iban ya a quedar en su casa haciendo sus agriculturas, sembrando sus propios productos y también teniendo sus propios animales, tanto como mascotas y también como animales de granja, ¿ok? Entonces, primero es importante conocer acerca de las sociedades agrícolas aborígenes, ¿ok? Y recordemos que eran personas que se trasladaban de un lugar a otro lugar y iban cazando y recolectando y viviendo en tiendas o quizá viviendo en cuevas y de esta manera iban poco a poco ellos avanzando según la familia iba creciendo y todo esto, ¿no? No sé cuántos han visto la película Los Croods, algo así era, ¿sí? Si no han visto Los Croods, la película, les recomiendo esa película, es muy bonita, es muy interesante también. Pero más o menos así era la vida de ellos y de repente ellos dieron un giro increíble, ¿sí? Y comenzaron a desarrollar cosas buenas, como por ejemplo uno fue la agricultura. Ellos en vez de cazar y recoger alimentos, que era la recolección de alimentos y de frutas, comenzaron ya a sembrar sus propias frutas en lugares estratégicos, como por ejemplo aquí los incas hacían terraplenes como graderíos y encima de cada graderío ponían sus siembras, ¿sí? Su arroz, su maíz, su choclo y de esa manera ellos sembraban y para poder alimentarse o a veces compartir con las demás personas de su familia. Ok, entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, ellos pasaron de ser nómadas, de ser personas que vivían en tiendas, que se trasladaban y solo caminaban, y de cazar como salvajes animales, pasaron a ser sedentarios, ya personas que vivían en casas o en chozas, y personas que tenían su propia agricultura, sus propias formas de alimentarse y también a vivir de forma familiar, ¿ok? Como son los sedentarios. Entonces, aquí salieron y surgieron las primeras aldeas. Como se muestra en esta imagen, una aldea estaba constituida por una familia y de esta manera ellos se protegían de cualquier peligro. Ponían un cerco de cañas y barro
y luego comenzaban a construir sus cabañas donde dormían, y en la parte central de cada cabaña ellos tenían donde hilaban una cestería donde hacían canastas para poner sus productos o lo que necesitaban cargar. También elaboraban cerámica algunos para poder cocinar en ollas de barro y todo eso. Ok, entonces de esta manera ellos comenzaron a desarrollar su propia forma de vivir, su propia forma de habitar. Y alrededor del mapa del Ecuador ellos se fueron quedando ya de forma definida, ¿sí? Por ejemplo, en la parte donde vemos el color amarillo, se fueron quedando la familia o el aborigen Cotocollao. En el color verde muy oscuro, Alausí. En el color morado, Fase Pastaza. En el color un poco medio carmesí, medio concho de vino, Cueva de los Tallos, y las últimas fases de la Valdivia eran de color celeste que se fueron quedando en la costa, ¿sí? Y así también tenemos Chorrera, que es el color anaranjado, Machalilla, que es el color rojo, y el Cerro Narrío, que es el color rosado. Sí, entonces todas estas de aquí eran sociedades agrícolas que se fueron quedando en nuestro país. Y luego pasaron a ser sociedades agrícolas a sociedades avanzadas, donde ya comenzaron a hacer templos para adorar a sus propios dioses, comenzaron ya a formar objetos con oro, como se muestra aquí en la imagen, vasijas de oro, algunas caretas de oro. Incluso hay una leyenda que dice que había toda una ciudad llena de oro que fue hecha por una de estas civilizaciones avanzadas, que en realidad hasta el día de hoy sorprende mucho todo lo que lograron hacer. Uno de esos ejemplos podrían ser las pirámides de Egipto, una civilización avanzada, o los templos mayas o aztecas o toltecas, o los templos incas, que hasta el día de hoy son templos que se mantienen en pie a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Entonces, todo eso nosotros aprendimos el día de hoy, el día de la clase 2, perdón, en la clase número 2 aprendimos acerca de esto, y terminamos hablando acerca del tema de los señoríos étnicos, que es la clase número 3. Bueno, ¿y los señoríos étnicos qué eran? Pues eran los mismos que ya comenzaron a hacer templos, solo que de una forma aún más avanzada, comenzando a ser señoríos étnicos. Primero tenemos que recordar, porque esto ya vimos en la clase, ¿qué es un señorío étnico? Un señorío étnico es una alianza entre familias. Y cuando ocurrían estas alianzas entre familias, eh, pasaba algo interesante. Las familias comenzaban a intercambiarse cosas, como por ejemplo, esta de aquí le está intercambiando ropa por comida. Entonces, de esa manera, a través de estas alianzas entre familias, a través de estos señoríos étnicos, las personas podían intercambiar cosas que tenían, ¿sí? No existía como por ejemplo este dólar para decir, por favor, véndame una libra de harina, o véndame un dólar de guineo o un dólar de manzana. Eso no había en ese entonces. Lo que podían hacer ellos es escoger ropa, ¿sí? Escoger ropa y decirle, mira, te cambio esta ropa por un poco de comida, sí, dame algunas frutas, dame 10 naranjas y yo te doy esta blusa o esta ropa. Entonces, de esta manera los señoríos étnicos eh, participaban en ese entonces y se intercambiaban cosas. Ahora, había algo en los señoríos étnicos, cuando habían esta formación de señoríos étnicos, cuando venía una familia y decía, oye, quiero que tú compartas conmigo cosas, habían pequeñas alianzas entre familias y grandes diferencias sociales. ¿Por qué? Porque siempre ellos optaban por ir a la familia que más cosas tenía, y esto causaba que un grupo de señoríos étnicos o un grupo de familias tenga muchas cosas y otro grupo tenga pocas cosas y vivan de una manera muy pobre, ¿sí?
e incluso en ese momento existía esta diferencia social, a pesar de que estaban en su edad más temprana. Ahora, la organización social de los señoríos étnicos era la siguiente. Tenemos la familia, que eran personas del parentesco. Tenemos el ayllu, que eran personas que eran, perdón, comunidades más o menos de 100 personas y tenían lazos parentescos, es decir, ahí estaba el primo, el tío, el abuelo, el sobrino, todos ellos vivían en una sola comunidad llamada ayllu. Y luego de esto, del ayllu pasaban a yacta. Cuando eran yactas, ya eran varias familias que elegían a un representante dentro de cada familia, y este de aquí, según la tradición, era un curaca menor, ¿sí? Un curaca menor era el líder de estas yactas. Y luego cuando ya era mucho más grande esta yacta, ya pasaban mucho más de 1000 personas, se llamaba curacazgo, donde el curaca menor pasaba a ser un cacicazgo o curaca mayor, que era la autoridad, y estos señoríos étnicos ya pasaban a estar a cargo de ellos. Ok, ahora, ¿de qué o en qué consistía ser un curaca en ese entonces? El ser un curaca en ese entonces hacía que la autoridad o el curaca menor o mayor les decía qué debían o qué trabajos debían realizar cada integrante de la comunidad. Por ejemplo, le decía a Juanito, a ti te toca el día lunes, o sea, hoy día te toca ir a ver y pescados o ir a pescar al río. A ti, Panchito, te toca ir a tejer con tu mamá, la Lupe, no sé. A ti, hija mía, le decía por ahí a alguien, te toca ir a cocinar por allá. Entonces, él siempre daba esas partes de lo que debían hacer cada quien, ¿ok? Ahora, ¿para qué hacían todo esto? Pues porque llegaba algo que se llamaba Mindalae, que era donde se reunían varios señoríos étnicos y hacían este intercambio que yo les explicaba, ¿sí? Ropa por comida, comida por, por tejidos o ropa y cosas así. También muchas veces hasta intercambiaban animales, ¿sí? Animales de trabajo, animales de carga y todo esto. Entonces, ¿quién estaba a cargo de esto? Era un representante del cacique. El curaca designaba a un representante y él tenía que acompañar a la familia con todos los productos que iban a intercambiar y de esa manera participar del Mindalae, ¿sí? Aquí está un representante del cacique. También tenemos el Huaca, que el Huaca era un lugar de veneración. Ellos elegían un lugar sagrado para ellos y ahí hacían templos y ahí hacían todos estos rituales que para ellos eran muy importantes, y en ese entonces ellos lo consideraban muy sagrado, ¿sí? Todos estos rituales que ellos hacían en ese entonces. Y para terminar, el Curaca Mayor, como les explicaba, ya eran civilizaciones mucho más grandes, ya pasaban mucho más de las 1000 personas o 5000 personas, si no me equivoco, y hasta llegaban a ser templos o huacas, como les estaba explicando. Y este es los señoríos étnicos que eh, um, hemos hablado durante la unidad 1, y estas sociedades avanzadas comenzaron a construir ya imperios. Entonces, chicos, perdón, todo esto que hemos hablado ya lo hemos visto durante la unidad 1, ¿ok? Todos estos temas ustedes ya lo han visto durante la unidad. Si ustedes no recuerdan alguno de estos temas, yo voy a dejar un enlace acá abajo donde estoy explicando o volviendo a explicar cada tema y las clases que he dado, ¿ok? De cada tema. No se preocupen, los enlaces están acá abajo, pueden participar, ir y ver los videos más que todo para poder realizar la hoja de trabajo de estudios sociales, que también la voy a dejar acá abajo, ¿sí? Es muy importante que ustedes participen porque de esa manera yo puedo ver quién asistió a la clase y quién no, y también de esa manera poner las calificaciones. Entonces también voy a dejar un video donde explico todo lo que deben realizar el día de hoy acá abajo en actividad, así que pueden ir y participar de todas las actividades que ya están listas acá. Ok, muchas gracias por prestar atención a esta clase. Simplemente estamos recordando cosas que ya hemos visto
y espero que les vaya muy bien en las actividades de hoy. Vayan a ver también el video de las actividades que deben realizar, por favor, y que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Que pasen muy bien.